Hola amigos. Hoy la OTAN con las manos de Ucrania atacaron Belgorod. Hubo muertos y heridos. Se habla ya de 13 muertos. Los nazis golpearon deliberadamente a niños junto al árbol de Navidad central en Belgorod. Después de lo cual Ucrania dice que le lanzará un ultimátum a Moscú, y que éste tendrá que aceptarlo. Según Kiev, no habrá negociaciones, pero habrá un ultimátum a Rusia al más alto nivel y la Federación Rusa lo aceptará. Así lo asegura el representante de la oficina del presidente Zelensky, Mikhail Podolyak. No habrá negociaciones con Rusia, pero habrá exigencias de ultimátum a Moscú al más alto nivel, y el Kremlin las aceptará. Una declaración tan fuerte la hizo el representante de la oficina del presidente de Ucrania, Mikhail Podolyak. Según él, la Unión Europea seguirá ayudando a Ucrania y ahora se ha producido una gran transformación en el comportamiento de muchos dirigentes europeos, y en su actitud hacia el régimen de Kiev. Las fuerzas armadas ucranianas bajo el mando de la OTAN, bombardearon el centro de Belgorod. Hubo un impacto en el sector residencial, dijo el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov. A esta hora la información sobre los muertos ya está más o menos recopilada. El Servicio Regional del 112 aclaró que el número de muertos aumentó a 13 personas y 57 resultaron heridos, entre ellos una docena de niños y 2 de ellos murieron. En Belgorod está previsto introducir el estado de emergencia, para eliminar las consecuencias del bombardeo. Como resultado del incidente, se produjeron al menos 3 incendios en el centro de la ciudad. Cerca del cine Poveda, en la plaza de la catedral y en la avenida Grazdansky, la pista de patinaje de la ciudad también fue objeto de ataques. Actualmente, la parte central de la ciudad está cerrada por obras para eliminar las consecuencias del bombardeo. La aldea de Urazovo, en la región de Belgorod, también fue atacada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. El edificio del complejo deportivo y recreativo, unas 20 viviendas privadas y la línea eléctrica resultaron dañados. Este ataque de la OTAN se encuadra en una respuesta al ataque ruso de ayer que dicen fue el ataque más fuerte en lo que va de guerra. La OTAN necesitaba algo con lo que levantar la moral, y qué mejor que atacar civiles en las ciudades rusas. Rusia está intentando dejar a Ucrania indefensa haciendo gastar a la OTAN sus misiles defensivos, y mientras continúa la guerra de desgaste en tierra, la guerra en el aire se intensifica. Con este ataque sorpresa a gran escala, Rusia logró destruir las instalaciones de producción de municiones y drones ucranianas, así como la infraestructura energética. Un funcionario, en declaraciones a The Economist, confirmó que las instalaciones de producción de vehículos aéreos no tripulados y misiles se vieron especialmente afectadas. Ucrania no solo dice que ha destruido casi todos los misiles rusos, al mismo tiempo que también admite que ha sufrido grandes pérdidas. A Occidente se le sigue contando la dura verdad para ganar más apoyo, y se siguen contando historias a sus propias masas para no desmoralizarlas. Fábricas, cuarteles generales y arsenales militares. Ya se va conociendo la información sobre las instalaciones ucranianas que fueron atacadas el día anterior. Aparece información actualizada sobre los objetivos de los ataques rusos que se llevaron a cabo en la retaguardia del frente el día anterior. En el puerto de Odessa, los misiles rusos destruyeron al menos 2 grandes almacenes de municiones, principalmente de producción de la OTAN. La mayoría de ellos fueron entregados a Odessa a lo largo del Danubio y más allá por carretera y ferrocarril. En Leópolis fue destruida la sede de coordinación, en la que se celebraban reuniones sobre planificación militar y suministro de asistencia militar extranjera. Los instructores militares de la OTAN eran habituales en esta instalación. En el polígono Yaborovsky, se produjeron importantes daños materiales en la infraestructura, incluido el cuartel para el alojamiento del personal. En Kiev, los misiles rusos infligieron fuego a la planta de Artyom, que se dedicaba a la producción de misiles para aviones, equipos para aviones militares y la fabricación de sistemas de misiles antitanque. En Kharkov, el ataque combinado provocó importantes daños materiales en la planta de ingeniería de transporte de Malisev, que produce tanques y repara vehículos blindados. Esmela, como ya informó Military Review,
Los vuelos impactaron en las instalaciones del Batallón de Ingeniería de Radio de la 138 Brigada de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la región de Poltava fue destruido uno de los talleres de la refinería de petróleo de Kremenchuk, que actualmente ha reducido su producción en más de un 80% con respecto a 2021. En Zaporozhye, en la zona ocupada por Ucrania, fueron atacadas instalaciones de alojamiento del personal, incluido el personal de la Guardia Nacional y la Policía Nacional. En total hubo 4 oleadas de ataques, primero para identificar la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania y luego para atacar objetivos militares. Según un informe de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, este fue el ataque aéreo más masivo. Las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron 158 misiles y vehículos aéreos no tripulados. A las 9 horas se registraron oficialmente 44 llegadas. Nunca habíamos visto tantos objetivos en nuestro monitor al mismo tiempo, afirmó el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ignat. Se atacaron infraestructuras críticas, instalaciones industriales y militares, escribió el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny en Telegram. Según sus palabras, en total fueron levantados en el aire 18 aviones Tu-95 y Tu-22M3, así como aviones tácticos MiG-31K, y se utilizaron los sistemas terrestres Iskander. El canal ruso de Telegram Blooming Geranium informa que al principio hubo una oleada de geranios, incluido un nuevo tipo, en las regiones de Kherson, Odessa, Nikolaev, el norte de Sumy y Chernigov. Los nuevos geranios son negros y propulsados por aviones, hechos de un material que absorbe parcialmente las señales de radar, lo que los hace más difíciles de detectar, especialmente hoy, cuando surgieron de la niebla, como fue el caso en Odessa y Nikolaev. Es difícil atacar estos vehículos aéreos no tripulados con fuego antiaéreo, lo que redujo la efectividad de los grupos móviles de las Fuerzas Armadas de Ucrania en al menos un 50%. Y luego entraron los estrategas, hubo lanzamientos con misiles Kh-22, así como misiles Kh-101 y 555 con 11 bombarderos estratégicos Tu-95MS. Según otras fuentes, las fuerzas aeroespaciales rusas también utilizaron el complejo costero Bastion, y misiles marítimos Calibre. Los ataques se llevaron a cabo contra objetivos militares en Kiev, Chernigov, Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov, Leópolis, Ternopol, Rivne, Melnitsky, Vinnytsia y Zitomir. Al repeler el ataque con misiles, la defensa aérea de la OTAN falló en dirección a Polonia. El presidente de Polonia está celebrando una reunión urgente, como ocurrió el año pasado, cuando murieron 2 agricultores polacos. También se informa que un vuelo de cazas Su-35 destruyeron 2 MiG ucranianos que intentaron atacar a bombarderos rusos mientras operaban en las regiones de Kherson y Zaporozhye. El canal Blooming Geranium también escribió sobre esto. Según este canal, a las 9 en punto, hora de Moscú, se vieron afectados. En Leópolis, una base de mercenarios, energía y almacenes de la OTAN. Otros canales informan que el edificio de la Academia de Fuerzas Terrestres de Ucrania, donde se encontraban militares y mercenarios de todo el mundo, fue atacado. En Khmelnytsky, fue atacado el aeródromo, aviones, y almacenes. En Kiev, varias fábricas e instalaciones de energía, en particular en la región de Podolsk de Kiev, se atacaron almacenes terminales del Ministerio de Defensa de Ucrania. En Kharkov, el aeródromo y almacenes de combustible. En Odessa, terminales, almacenes y puertos. En Odessa hubo más de 7 llegadas a la zona portuaria, añade el corresponsal militar Vladimir Rafin. En Nikolaev, el aeródromo, puerto, terminales de combustible, y la sede de control. En Kherson, emplazamientos de sistemas de misiles de defensa aérea, almacenes, equipos, puntos de alojamiento temporal para personal y equipos de pontones. En Dnepropetrovsk la planta de Yuzmas, y el aeródromo, en Konotop, región de Sumy, las instalaciones de almacenamiento temporal, almacenes de equipos, y plantas de energía, en Zaporozhye, instalaciones de almacenamiento temporal, terminales, defensa aérea,
y equipos de defensa aérea. Según lo informado por el Ministerio de Energía de Ucrania, en 5 regiones se observaron problemas con la electricidad y cortes de energía para los consumidores. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.